¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es El Análisis. Acaba de terminar la reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Y recordamos también la otra cuestión central. Se firmó dictamen ya en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el presupuesto 2023. Enseguida estamos con el señor Marco Giorgetti con todos los detalles de lo que pasó. Me estaba indicando Marcos que firmaron este dictamen el oficialismo, también la gente del Interbloque Federal y también algún otro sector. Así que bueno, consiguieron los 25 votos indispensables en una comisión de 49. Yo le pregunté de manera ingenua si, como decía Heller, podía ser que Juntos por el Cambio firmara a la tarde. Y me dijo Giorgetti, me parece que se trata de una ironía. Pero bueno, no va a haber dictamen de la oposición en minoría, así que eso es lo sustancial y vamos a estar después con el detalle, ahí está Carlos Heller, de las cuestiones que se trataron de enderezar, particularmente el tema más debatido en torno a la asistencia, el subsidio al transporte automotor en todas las provincias, excepción hecha del AMBA. Señor Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, se terminó de firmar el dictamen de presupuesto después de un debate que incluyó, como estuvimos viendo en esta pantalla, a casi la totalidad del Gabinete Nacional. Eso dispuso de varias jornadas de debate, consultas, participación de los bloques de la oposición y finalmente un par de reuniones entre los diputados nacionales que estuvieron debatiendo y definiendo la redacción final del dictamen, que hoy finalmente se pasó a la firma, como decías vos, apoyo del diputado Ignacio García Aresca de Córdoba Federal. Sí. Firma con disidencia en una parte del dictamen que tiene que ver exclusivamente con el tema de retenciones. Es un artículo que finalmente el y sí, claro, si es cordobés, no iba a acompañar el tema de retenciones. García Aresca, que es el intendente con licencia de San Francisco y que también estuvo hablando con otros diputados del oficialismo por un tema muy sensible como es el subsidio al transporte, porque acá con nosotros él explicó en algún momento lo que hacía, que su municipio también subsidiaba el transporte para hacer bajar el costo. Exacto. Y esta es una cuestión que no solo pasa en San Francisco, Córdoba, y es un camino que también se ve cuando vos le estás reclamando este subsidio exclusivamente a Nación, te dicen, bueno, pero también hay recursos en ciudades o en provincias que pueden hacer que se alivie el bolsillo del usuario. Exactamente. Así que dale. El otro diputado que no pertenece al Frente de Todos, que acompañó con su firma, fue Diego Sartori de la provincia de Misiones. Está. Hasta último momento negociando el tema de la incorporación de zona franca. Como el año pasado. Como el año pasado, se terminó incorporando un artículo que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer de zonas francas en el territorio nacional. No se creó la zona franca de Misiones, sino que está el Ejecutivo autorizado o facultado. Perfecto. Exactamente. Y de esa manera terminó acompañando en total 26 firmas de las 49 que decías vos de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, con lo que tuvo dictamen de mayoría el proyecto propuesto por el oficialismo. Muy bien, señor, estamos en el análisis, 4 en punto de la tarde. Enseguida hay más datos a cargo de Laura Serra y ahora el presidente de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller, que decía lo siguiente. El tema de obras, hemos estado trabajando intensamente, hemos recibido hasta ayer a la noche pedidos de inclusión en las planillas de obra y ahí hemos cortado, y quiero decirlo porque esta mañana seguimos recibiendo pedidos de inclusión en las planillas de obra, pero no los vamos a tener, los vamos a incorporar de cualquier manera de acá a la sesión, pero explico las dificultades operativas generadas por la dinámica de cómo se van planteando esos requerimientos. Bueno, hay mucho para ir explicando porque hoy me encontré con Germán Martínez a la mañana por acá. Yo le pregunté por la cuestión candente del auxilio al transporte, del subsidio,
Y él me decía, mira, lo del 2023 yo lo tengo encaminado, hay algunas cuestiones que arreglar del 2022, se ve que son giros que han llegado, Sí. no en la manera deseada. Uno se acuerda que el reclamo de las provincias era prácticamente idéntico el año pasado, lo que pasa que, claro, no hubo presupuesto. Y lo otro, Marcos, me parece que fue una cuestión esa que transitaba los andariveles del Congreso, pero también me parece que se acordó mucho, se buscó una solución en la reunión del martes de Massa con los gobernadores, me parece, ¿no? Y también el ministro estuvo a últimas horas del miércoles reunido con algunos diputados y senadores, porque también era un reclamo interno del oficialismo. El tema transporte no era solamente de los diputados de la oposición, fue uno de los primeros temas que se resolvió en la jornada de hoy a la mañana. Se aumentó la partida para el año que viene y se llegó a un compromiso del gobierno de vía decreto aumentar lo que queda del 2022. Bueno. Eso todavía quedó en un compromiso, no vimos el decreto o la oficialización de esa partida para transporte. Hoy vi a la mañana temprano un documento de la coalición cívica que decía que ellos de ninguna manera iban a acompañar el presupuesto, el bloque cuya conducción política está a cargo de Carrió. Pero, ¿qué hay de esto, Serra? Usted que lo puede explicar, digo, no acompañaron con la firma, pero no hay dictamen tampoco de la oposición para el tema presupuesto, ¿no? No, la oposición, a ver, siempre aclaramos lo siguiente, la oposición no es solamente Juntos por el Cambio. Exactamente, Claro. tenés ¿no? razón. Para ser estrictos y justos. Parte de la oposición acompañó el dictamen, ¿no? Exactamente, porque la bancada más numerosa Sí. de la oposición, me estoy refiriendo a Juntos por el Cambio, decidió que no iba a firmar el dictamen, una decisión que ya venían meditando y trabajando desde anoche. No fue una cuestión de esta mañana, sino ya anoche veían que había algunos puntos que no estaban saldados en las negociaciones con el Poder Ejecutivo y con el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. También hay algunas cuestiones políticas en el medio, no hay que soslayarlas de ninguna manera. Y bueno, hoy justamente se cristalizó en esta decisión de no acompañar el dictamen con la excusa de que, bueno, se incorporaron numerosas modificaciones al texto original que envió Sergio Massa. Y también por otra cuestión que me parece que es clave, Pato, y que va a ser seguramente uno de los ejes del debate del martes que viene, que es la cuestión de las retenciones al campo. Para el electorado de Juntos por el Cambio, y para Juntos por el Cambio, por supuesto, la propuesta del oficialismo de que el Poder Ejecutivo recupere las facultades para manejar las alícuotas de las retenciones es inaceptable. Por lo tanto, no van a acompañar ese artículo, ya lo han dicho, el oficialismo ha decidido mantenerlo, pese a todo, pese a todas las presiones, decidieron mantener el artículo sin cambios, pese a que el ministro de Agricultura, Bailo, Juan José Bailo, había dicho que bueno, que eventualmente se podía modificar para que eventualmente las alícuotas de la soja pudieran ir a la baja. Ni siquiera eso se mantuvo tal como está, es decir, que lo que pretende el Poder Ejecutivo es obtener nuevamente la facultad para disponer y eventualmente subir las alícuotas de las retenciones a la soja, al trigo, al maíz, etcétera. Entonces, esta fue una de las tantas razones por las cuales Juntos por el Cambio decidió no firmar el dictamen. Esto no quiere decir, Pato, y acá hay que aclarar. A ver. Esto no quiere decir que Juntos por el Cambio vaya a votar en contra del presupuesto, como sucedió el año pasado. No. Lo que están teniendo, lo que están abriendo es un paraguas hasta la semana que viene, porque, como bien dijo Heller, hasta la semana que viene se pueden seguir negociando más cambios al texto del proyecto. Entonces, hasta entonces no van a firmar absolutamente nada e impera, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, un ánimo de acompañar al Poder Ejecutivo en el sentido de no dejarlo sin presupuesto. Es el reflejo de aquella primera reunión, ¿te acordás de Massa con López Murphy, con Las Pinas, que fue una reunión relativamente tranquila, ¿no? No, y en general, a ver, lo volvemos a decir,
Juntos por el Cambio no objeta en general, digamos, los números macro, salvo por supuesto la pauta de inflación, que para ello incorporaron o lograron que se incorporase una cláusula, que después vamos a hablar sobre el tema. Que yo no la vi nunca en estos últimos años, yo no la vi nunca esta cláusula, ¿no? Me parece que es novedosa. No, a ver, pero primero vamos a terminar la idea por la cual estábamos hablando. Entonces, digamos, en general, Juntos por el Cambio no objeta los números macroeconómicos, salvo la pauta de inflación, no objeta tampoco la magnitud del ajuste que está incorporado en el proyecto, y es un ajuste muy importante, hay que decirlo y reiterarlo, es un ajuste de 1,5 puntos del PBI, con lo cual es bastante importante. Lo que sí, digamos, estaba en desacuerdo con algunos planteos, entre ellos las retenciones, el tema de un nuevo blanqueo que se va a realizar por medio del presupuesto. Hay otras demandas que todavía no fueron atendidas, como por ejemplo que se mantenga congelado el plantel del personal estatal. Total, sí. Eso todavía se tiene que discutir. Bueno, en fin, quedaron pendientes varias cuestiones y por lo tanto los diputados de la oposición de Juntos por el Cambio decidieron esperar al recinto. Bueno, para después cerrarle una ventana, porque ayer habló Esteban Bullrich desde su lugar de observador y dijo que debería terminar Juntos por el Cambio sí o sí con una lucha interna que solamente genera heridos. Y después se sumó de manera muy contundente Mario Raúl Negri, que dijo: estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Esteban Bullrich y vivo pidiendo lo mismo, que se trate de trabajar sobre las coincidencias y no sobre las diferencias, porque podemos tener problemas. Así que bueno, si sabe algo, me lo cuentan un ratito. No, el tema es ese, Pato, justamente, que en Juntos por el Cambio hay, digamos, se esfuerzan por demostrar que no tienen diferencias, pero lo cierto es que hoy quedó a la vista de que tienen diferencias en el presupuesto. Si bien todos decidieron no suscribirlo, lo cierto es que la coalición cívica ya decidió que se va a abstener. El republicano López Murphy ha dicho que lo va a rechazar o no va a estar presente a la hora de votarlo, es decir, no lo va a acompañar tampoco. Hay que ver cómo votan los sectores más reaccionarios del PRO. Exactamente. ¿No? Fernando Iglesias, por ejemplo. Waldo Sánchez. Exactamente, hay que ver si ellos van a estar a la hora de votarlo en el recinto. Los que hoy los que uno a priori observa que sí tienen, digamos, más intención de votarlo, radicales, son los radicales y Evolución Radical. Y el larretismo, por ahora. Sí hay larretismo, digo, pero... No, también por ahora. No, Luciano Laspina iba a preguntar. Luciano Laspina hasta ahora ha sido bastante generoso con sus consideraciones hacia el presupuesto. Recordemos que Luciano Laspina hoy es asesor económico de Patricia Bullrich, con lo cual, bueno, puso en duda su voto en su participación en la comisión. Puso en duda a las negociaciones que contó recién Laura, comenzaban a partir de ahora hasta la sesión. Marcos, si te pregunto, ¿por qué dijo Heller? Bueno, yo no fijo el momento, Heller estaba como viendo el tratamiento del presupuesto. ¿Es el martes o es el miércoles al final? Y no se divide. Sin confirmación oficial, Heller anticipó que ya se había circulado la información. Pero que faltaba la certificación oficial. Que la intención es el martes y ya se avisó a aquellos diputados que tienen que gestionarse los viajes que empiecen a hacerlo para el día de martes. Sin confirmarlo y sin... Y el martes, perdóname, el martes es con corte para el miércoles. Me parece que esa cuestión del corte quedó descartada. No está resuelto, bueno. Y sería una única sesión que se calcula sería de cerca de 20 horas. Bueno, ahí estamos. Esto es el análisis y ahora justamente hablaba Laura Serra, hablaba también Marcos de Luciano Laspina, que es el referente económico del PRO, que dice lo siguiente, a ver. En materia de retenciones hay una suerte de discusión legal. Yo tengo mi propia opinión, no importa, creo que no viene al caso, pero creo que este Congreso debe de alguna forma clarificar qué está pasando hoy en materia de retenciones a las exportaciones, cuáles son las disposiciones que están firmes, las delegaciones que se han caído, etcétera. Con lo cual nosotros ahí queremos de alguna forma garantizar que las retenciones no van a subir.
y que esto sea, obviamente, para nosotros es una condición indispensable, ¿no? Hoy, en el caso de trigo y maíz, el gobierno todavía tiene márgenes para subir retenciones. Nosotros creemos que, más allá del compromiso político que ha tomado el secretario de Agricultura en este recinto, de no subir retenciones, nosotros creemos que hay que clarificar esto y que además, por ser una atribución del Congreso, tenemos de alguna forma el deber de dar esta discusión y poner en blanco y negro alguna alternativa. Nosotros vamos a proponer retrotraer las retenciones a lo que era el 10 de diciembre del 2019, o sea, creo que la soja estaba en 30 o 31, no recuerdo bien. Ayer me dijeron 31, vamos a decir 30. Eran 30 y subieron a 33 con este fondo que iba en parte a financiar un fideicomiso que no está establecido en este presupuesto. Y creo que de esa forma despejaría cualquier duda legal y le daría al Poder Ejecutivo la tranquilidad que necesita para poder seguir utilizando este instrumento. Nos encantaría que el Ejecutivo acepte reducir las retenciones a las economías regionales, pero entiendo que hay algunas complejidades. Estuve hablando con algunos diputados del sur, el tema de la lana es complicado, por ejemplo, o sea, no es tan simple administrar las retenciones porque a veces tienen impactos sobre la cadena de valor que hay que analizar con cuidado. Bueno, ahí está el diputado Laspina, hombre de la provincia de Santa Fe. Y ahora vamos con el sanjuanino José Luis Gioja, que habla de este presupuesto 2023. No va a ser la primera vez con el diputado Brullaile en que el tratamiento de este presupuesto, señor presidente, no sé si ejemplar es la palabra, pero se han cumplido todas y cada una de las necesidades que los diputados han tenido para satisfacer sus dudas, para exponer sus problemas, amén de los resultados que se hayan obtenido. Han habido diálogos con las autoridades del Poder Ejecutivo, han venido los ministros principales que se ha solicitado que vengan. Yo me acuerdo, apenas empezamos con el presupuesto, que alguien dijo Aerolíneas Argentinas, que venga. Vino el de Aerolíneas Argentinas, lo pongo como ejemplo. Creo que hemos invertido, no gastado, mucho tiempo en las discusiones de este presupuesto. Creo que tiene mucho que ver lo que hicimos este año con lo que pasó el año pasado, que no queremos que pase, porque de alguna manera afecta la institucionalidad. Y creo que todos los que estamos sentados acá, que representamos a nuestros pueblos, a nuestras provincias, lo que más queremos es defender la democracia y la institucionalidad. Y no nos gusta que se tenga que andar prorrogando por decretos y demás, y sí nos gusta que todo lo que tenga que ver con legislar pase por el Poder Legislativo. Lo que pedimos es que se pueda incrementar el Fondo Nacional de Incentivo Docente para que las provincias no pasen los sofocones que normalmente pasan cuando empiezan las clases, cuando el Consejo Federal de Educación fija un salario mínimo para todo el país y hay provincias que no llegan, que cuesta, y este fondo es precisamente para solidarizarse y ayudar a esas provincias. Y otro ítem que tiene que ver con la educación, presidente, y termino, es la infraestructura y el equipamiento para los edificios que tienen que ver con la educación. Este gobierno nacional, y están en las obras, presidente, está construyendo escuelas, está arreglando estructuras que tienen que ver con universidades, que tienen que ver con la educación. Y creemos que si se pone la lupa, presidente, en las partidas nacionales para la infraestructura y el equipamiento de nuestros establecimientos dedicados a la educación, vamos a cumplir acabadamente con esa tarea grandota de la cual un comprovinciano mío es el abanderado, que fue Domingo Faustino Sarmiento. A algunos les gustará, a otros no, yo lo reivindico siempre.
Bueno, ahí está la palabra de José Luis Gioja. Y un tema muy interesante que me estaba recordando el señor Giorgetti es que se introduce en este presupuesto 2023 un artículo que dice que va a intentar que los trabajadores del Poder Judicial paguen la totalidad del impuesto a las ganancias y no solo aquellos que se fueron incorporando al Poder Judicial desde hace 4, 5, 6 años. 2017, Pato. Ahí está, muchas gracias. Ahora, esto, Serra, me parece que ya transitó un camino parecido y se tropieza con la intangibilidad del salario, me parece, ¿no? Como alguna vez alegaban. Fue uno de los cambios más sorpresivos que tuvo el dictamen de presupuesto de lo que propuso el oficialismo, ¿no? Porque no estaba en los planes de nadie. A ver, vamos a hacer un poquito de historia sobre esta cuestión, si te parece, ¿Quién lo Pato? introduce esto? Lo introduce Marcelo Casareto, un hombre del oficialismo de Entre Ríos, un hombre que forma parte de las autoridades de la Comisión de Presupuesto, con lo cual no es un diputado más, sino que está en permanente contacto con la cúpula del bloque, como con preside la Comisión de Industria, es número 2 de Presupuesto de Hacienda. No es un 4 de copas, para decirlo así. Pero lo cierto es que en la separata que manda Sergio Massa en el proyecto de ley de presupuesto, él hace una serie de enumeraciones, se incluye en todos los presupuestos, pero esta vez Sergio Massa hizo especial hincapié en que eso tenga un tratamiento, o por lo menos que sea visto de una manera en particular. ¿Qué es esta separata? Son todos los gastos tributarios del Estado. ¿Qué son los gastos tributarios? Son todos aquellos impuestos que el Estado no recauda o deja de recaudar para promover determinados sectores. Por ejemplo, la promoción industrial de Tierra del Fuego. Es una de ellos, nada más ni nada menos. Pero también está lo que deja de recaudar por impuestos a las ganancias que en el Poder Judicial. Claro. Que acá hay que aclarar y hay que ser muy enfático, Pato, ¿no? Porque yo lo escuchaba al diputado Marcelo Casareto, con el que tenemos una excelente relación, pero él hizo énfasis en los jueces. Pero hay que decirlo, no son solamente los jueces los que no pagan ganancias. Todo el Poder Judicial. Todo el Poder Judicial. Con sueldos que no son los sueldos de los aceiteros, pero son sueldos buenos. Son sueldos muy buenos, son sueldos muy, muy buenos. Y jubilaciones buenas. Y jubilaciones también muy buenas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la Constitución Nacional a vos te ampara esta intangibilidad que vos decías de los sueldos, es solamente para los magistrados, pero no para el empleado de a pie del Poder Judicial, una secretaria, un secretario, un auxiliares de cafetero, justicia, un chofer, por supuesto. Un auxiliar de justicia no debería estar afectado o no debería estar beneficiado por esta exención impositiva. Sin embargo, bueno, el gremio de los judiciales hizo milagros y logró que todos entraran en esa bolsa. Entonces, lo que es un matrimonio, perdóname, muy consolidado, el de la conducción gremial con las autoridades de la Corte, ¿no? Es como funcionan como... La verdad, no conozco bien esa relación, pero lo cierto es que hasta ahora esto es esto es un privilegio que tiene un poder del Estado en detrimento de los demás. Y además, claro, cuando es el Poder Judicial, hablas de mucha gente que te engrosa el volumen, claro. No, y aparte, porque no es solamente el Poder Judicial a nivel federal. No, claro. Es el Poder Judicial en todas las provincias, federal, nacional y provincial, con lo cual es muchísimo dinero, se calcula en la separata de Sergio Massa como gasto tributario, es decir, lo que no recauda el Estado, son para el año que viene 237.000 millones de pesos. Por el tema judicial. Por el tema judicial. Sí, es muchísimo coincido dinero. con vos porque, ¿sabés qué? Es un número que me habían dicho a mí parecido al que se obtuvo en el 2021 con el tema del aporte solidario. Aporte solidario, efectivamente. Hoy es menos, ¿no? Sí, pero ese es el monto, efectivamente. Pero nominalmente es el mismo. Hubo muchísimas... A ver, desde hace bastante tiempo, inclusive durante el gobierno de Cambiemos, hubo muchas intenciones de revertir este privilegio que es, digamos, benefician a unos pocos en detrimento de todos, porque en realidad el Poder Legislativo paga ganancias, el Poder Ejecutivo paga ganancias y todo el sector privado paga ganancias. Y los trabajadores pagan ganancias, claro. No, por eso, entonces, digo, es un privilegio que hoy tiene el Poder Judicial, pero sin embargo resultaron infructuosos, que es lo que vos decías, porque siempre se topan con las acordadas de la Corte Suprema que obviamente se refieren a esta cuestión de la intangibilidad
intangibilidad del salario. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en la discusión del presupuesto? Y acá se viene algo interesante. A ver, en la comisión de presupuesto de hoy, de esta mañana, cuando Casareto hace esta propuesta, que sorprende, porque nadie lo tenía en el radar, inmediatamente los distintos bloques de la oposición dieron su aval. Hubo aplausos. Hubo aplausos, pero vos escuchabas gente del radicalismo a favor, de Evolución Radical a favor, de la Coalición Cívica a favor, obviamente la izquierda a favor, y del PRO también a favor. ¿Por qué? Porque también desde Cambiemos se intentó ejecutar esta medida y no tuvieron suerte. Entonces, ¿hay intención de apoyar este artículo? Sí. ¿Es aplicable? Y coincido con vos. Y no sabemos todavía, porque esto va a generar mucho ruido en el Poder Judicial en un contexto que el Poder Judicial lo va a interpretar como una nueva estocada, una nueva embestida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y sobre la Corte Suprema en particular. Alguna cuenta que hacía un diputado del oficialismo a favor de esta decisión. En realidad hay parte del oficialismo que está en contra del impuesto a las ganancias, pero en este punto a favor de que si los pagan algunos, los paguen todos. Sí. Ese es el argumento, que decía que no notan que esté el clima social para que la justicia vuelva a darse lo que una parte de la sociedad entiende que es un privilegio. No sé, la verdad que te digo, me parece que no se van a mirar tanto. A ver, lo que yo creo que va a pasar, Pato, es esto va a salir aprobado. Claro. Y obviamente el costo político que lo pague el Poder Judicial y la Corte Suprema. Si el oficialismo no logra que la Corte Suprema o el Poder Judicial pueda acatar, entre comillas, lo que manda el Poder Legislativo, bueno, que sea un costo político que asuma la justicia. Y a lo mejor, viste, como en su momento se dijo, bueno, está bien, por la cuestión de la intangibilidad, los jueces no pagan. Pero eso a partir del 2017. Ahora pagan, que es otra cosa difícil de explicar. Claro. Vos sos un juez a partir del 2018 y pagás. Claro. Y el que es más viejo no paga. A lo mejor con este pequeño avance, a lo mejor se logra algo con algún estamento de la justicia, a lo mejor. Estoy imaginando, me parece. Lo óptimo sería, Pato, que hubiese un gesto del Poder Judicial y que voluntariamente, no sé si, digamos, todos de una sola vez. Una cuestión progresiva. O de una manera gradual se vayan acomodando a las urgencias del tiempo, ¿no? Porque hoy por hoy estamos teniendo severas limitaciones presupuestarias que uno puede discutir responsabilidad de quién son. Quizás el Poder Judicial dice, a mí esto no me toca, yo no soy responsable de manejar la política económica, acá pasó Cambiemos, acá pasó el justicialismo, pasaron numerosos, yo no soy responsable, ¿por qué me tienen que...? Ahora, lo cierto es que hoy hay privilegios que son difíciles de sostener, al menos públicamente, con un país con, digamos, el 40% de pobres. Se viene enseguida nomás Laura Serra con más información más debate sobre el tema presupuesto 2023. Pero te pregunto, Marcos, a ver, ¿qué sabés de lo que va a acontecer con los sectores libertarios? ¿Los 4 votan en contra, 3 votan a favor? ¿Qué sabés? La única definición de qué va a pasar la tenemos en López Murphy, que no es... Pero yo hablo, más que López Murphy, te hablo de Milei y Esper. No se lo vio a Esper, no se lo vio a Milei, y no se vio tampoco ni a Victoria Villarroel, ni a Carolina Pípora. Ninguno estuvo ni en la última jornada de la semana pasada, ni el día de hoy. Así que no tenemos la definición pública de las comisiones, pero uno entiende que van a adoptar una postura similar a la de López Murphy, que es ir en contra del proyecto. Entonces, que yo te digo la verdad, no termino de entender la estrategia de no venir. Esto de ser antisistemas. No tienen firma, ¿no? Claro, vinieron pero algunas... es gente económicamente formada. Me parece que ellos podrían sumar, ¿me entendés? Acercarse hacia el centro con argumentaciones que muchas veces son válidas. Discutir de economía con Milei no es sencillo, discutir de economía con Esper tampoco. Me parece que estando acá en los debates, me parece que les podría venir bien a ellos, pero bueno. Estamos en el análisis, exactamente la hora 16:25 más del presupuesto 2023 con Laura Serra, por favor, a ver. A ver, Pato. Dale. Vamos a ahí repasar. Tenemos, ya arrancamos con placas. Dale, a ver, ahí estaban las placas. Se volaron, ahora ahí estamos, mirá.
Dale. Vamos a repasar los principales puntos del presupuesto 2023. Y la inflación, como ya lo hemos repetido en numerosas oportunidades, se proyecta a diciembre del año que viene un 60%. El Ministerio de Economía prevé que la inflación trepará al 95% en diciembre de este año. Y acá vamos a hacer una aclaración, siempre la hacemos. El 60% es a diciembre del año que viene. Que es la explicación Serra esta. Es la explicación Serra. Entendemos, dale. No, ¿te acordás que la semana pasada yo te preguntaba, claro. Creo que López Murphy utilizó tu fundamento en la comisión el otro día. A ver, me acordé de vos. Que no es el mío, pero bueno, yo aprendí justamente escuchando a los legisladores. Pero estamos hablando de que el promedio de la inflación el año que viene será del 76%, o por lo menos se prevé que será en el 76%, porque el Ministerio de Economía estima un camino de desinflación desde diciembre a diciembre del año que viene del 100% al 60%, por lo tanto, o del 95% al 60%, por lo tanto el promedio del año sería del 76%. El crecimiento de la economía está previsto en un 2% para el año que viene. El FMI también establece que el crecimiento para este año sería del 4%. Es decir, estamos frente a un año electoral con decrecimiento. Claro. Va a caer el crecimiento de la Argentina. El déficit primario, y aquí es donde, está el dato, uno de los datos más importantes, un déficit primario del 1,9% del PBI. En 2022 cerraría en un 2,5%, con lo cual estamos viendo aquí el ajuste, ¿no? El 0,6%. Que está previendo o que pretende ejecutar el ministro Sergio Massa en el gasto público, sobre todo en materia de subsidios, que es lo que vamos a avanzar ahora en minutos nomás. El tipo de cambio, 2,18,90 por dólar para llegar a diciembre a 2,69,90, aumento de los gastos... 2,18 el oficial es exacto. Esto, porque está a 158 todavía y faltan 3 meses. Y vos sabés que ellos no devalúan, pero devalúan. Claro, todos los días, sí, efectivamente, yo lo miro, pero claro, pensé que no llegaban a 2,18. Sí, a mí también me llama la atención eso, la verdad es que es interesante. Acelerarán el proceso inflacionario, el devaluatorio. Devaluatorio, sí, señora. Sí. Y vamos a ver un poquito cuáles son los aumentos que está previsto en términos del PBI en el presupuesto 2023. Uno de esos aumentos va a ser en los gastos de capital, que son las obras públicas. Se prevé una suba del 13,6% en términos reales respecto de este año. 13,6% es muchísimo en términos reales, ¿no? Es bastante más que la inflación. Se destaca el crecimiento del 158,7% en vivienda, del 53,8% en educación, en infraestructura de educación, y del 17,7% en energía. Esto es obra pública. Seguimos, por favor. Ahí tenemos. Otro de los... Bueno, acá es una de cal y una de arena. Primero las obras el mimo, el mimo y ahora el palo, ¿no? Porque aumentan los servicios de la deuda pública por pago de intereses. En 2023 se prevé erogar 2,6 billones de pesos, lo que implica un aumento del 15,1% en términos reales. El peso de los intereses sobre el gasto total sube del 7,8% en 2022 al 9,3% en 2023. Todo esto, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Te digo una cosa, acá yo esta cuestión se hablaba con el ingeniero Álvaro El Sogaray, porque también Caballo se endeudaba. Qué viejos. ¿Vos lo conociste al Sogaray? No, acá no. Bueno, no. Y entonces al Sogaray me decía una cosa, que acá los datos que me das vos son preocupantes. Porque al Sogaray decía, mira, el problema no es endeudarse. Si la economía crece, la verdad que pagar la deuda es sencillo. Y cierto. Pero acá, ¿me entendés? Hay que pagar y la economía está creciendo nada más que 2 puntitos. Exacto. En aquellos eran tiempos de Menem, tasas chinas, crecíamos mucho. Este es el problema de la deuda. 2 puntos es poco para pagar lo que hay que pagar. Exactamente. Es Muy así. bien, Pato. Claro, aprendiste mucho de... Exactamente. ¿no? Del chancho a Sogaray le decían. El chancho le decían, sí. Y María Julia, que también fue diputada, eran los dos dentro del menemismo, eran como las dos voces económicas importantes. Sí, de la UCD. Totalmente, claro. Seguimos, por favor. Sí, a ver.
A ver, no, eso ya lo dijimos, Sí. servicio de la deuda. Vamos ahora a las bajas. Reducción, dale. ¿Dónde va a haber reducción? Estábamos hablando de que eso va a haber también es ahorro. Es una caída de... Claro, estábamos hablando de que va a haber un ajuste. Bueno, ¿a dónde va a ir el ajuste? Básicamente se va a concentrar en subsidios, en los subsidios energéticos, en el transporte. Por ejemplo, en el tema de transporte va a caer un 22,2% debido a la reducción en los subsidios al AMBA. Y acá vamos a hacer una aclaración, Pato, porque mucho se discutió en la Comisión de Transporte sobre la inequidad en la distribución de los subsidios al transporte del interior respecto del transporte del AMBA. La inequidad, los desequilibrios que hay, porque se le destinan mucho más fondos al área metropolitana que a las provincias del interior. El ministro Guerrera, cuando estuvo en la Comisión de Presupuesto, dijo que para el año que viene va a haber una reducción en los subsidios que van a ser destinados al área metropolitana. Por lo tanto, es muy factible que el año que viene haya un nuevo aumento en los boletos del colectivo y del subte, seguramente en la capital federal y en el conurbano bonaerense. Sí. En energía también va a haber importantes reducciones. Se prevé que el ajuste, se prevé una caída del 16% respecto de este año debido al proceso de segmentación tarifaria que ya puso en marcha este gobierno. Está un poquito demorada, pero lo cierto es que ahí pretenden hacer un ahorro importante de subsidios. También apuestan a que se finalice para junio del año que viene el famoso gasoducto Néstor Kirchner, que eso implicaría menores gastos de divisas importación, destinadas a la importación de combustible, y es ahí donde se pretende un ahorro. A ver, también va a haber una reducción en las transferencias provinciales. Se van a destinar 818.000 millones a las provincias, con una caída del 13,5% en términos reales respecto de este año. Y acá viene una excepción, que siempre es la misma: el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Bonaerense. Eso lo maneja el gobernador kirchnerista Axel Kicillof, que tendrá una suba del 8,2% en términos reales. Está. Así que, de todas las provincias, el único que gana es Kicillof. ¿Ah, sí? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Porque a La Rioja también se le actualizaron las... Que siempre es la última provincia en terminar de arreglar. Vamos a explicar el caso de La Rioja, porque no es que se le otorgan recursos porque sí, es porque a esta provincia se le adeuda o no está considerada un punto de la coparticipación. Sí. Entonces, todos los años en el presupuesto se incluye una partida especial destinada a La Rioja para compensar ese punto que debería recibir de coparticipación. Así que, bueno, está incluida en la planilla, y bueno, los riojanos, cada vez que hay una discusión del presupuesto, están más que alertas para que se les actualice el monto. Bueno, en un minutito seguimos con Laura Serra. Te digo que corre serio peligro el señor Marcos Macón, hablando de presupuesto con vos, Serra. En cualquier momento lo vas a correr al pobre Macón. No, me han dicho, estoy triste porque me han dicho que no, porque Marcos Macón finaliza su mandato y no reelige. Mirá vos, pero así claro, que la verdad es un experto. Es un experto. Es una de muy atento con nosotros. Sí, es una de las mejores, a ver cómo podría decir, expertos en el tema de presupuesto, y la verdad es que la Oficina de Presupuesto del Congreso es una de las grandes instituciones que ha creado este Poder Legislativo, y bueno, ayuda muchísimo con sus informes. Vamos con Lourdes, por favor, presentación. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿En dónde andamos? ¿Cómo estás, Pato? Hola, Laura, bien. Salvadora Marcos también, allí en el piso, y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, una tarde donde se vienen buenas noticias, en este caso para la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo. Aquí su director, Claudio Fernández, que está de alguna forma recién llegado de Berlín, porque ya ingresó la Argentina a la red de oficinas científicas legislativas del mundo, donde está Japón, donde está Estados Unidos, donde están grandes potencias mundiales, y Argentina no es la excepción. Claudio, bienvenido a Diputados Televisión. Contanos de qué se trata este importante hecho, que bueno, es muy reciente.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es reciente, fresquito, la conferencia y la reunión del Council Mundial de EPTA Network, esta red de oficinas internacionales, tuvo lugar el 17 y el 18 de octubre en Berlín, y en un hecho histórico, la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo de la Cámara del Congreso de la Nación se convirtió en el miembro número 26 de esta red internacional, que cuenta con jugadores como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Japón, Corea, entre otros. ¿Cómo te va, Claudio? Carlos Méndez saluda. Consulta. ¿Y cuál es el rol, cuál es el trabajo específico en la Argentina y en el mundo de estas oficinas científicas? ¿Cómo es el valor agregado que se le da a la vida parlamentaria corriente? Buenas tardes. Mira, Buenas tardes. En principio toda política pública, todo proyecto de ley tiene una dimensión científica asociada, tiene un conocimiento científico asociado, y ese conocimiento se pone a disposición de los hacedores de las políticas públicas, en nuestro caso en el ámbito de la Cámara de Diputados, en forma de un informe que es neutral, diverso, plural, imparcial, contrastado, de manera que la toma de las decisiones políticas que la hacen los legisladores sea informada. Una toma de decisión informada disminuye los riesgos de cualquier tipo de ley que tenga inconvenientes a futuro, y este es uno de los roles fundamentales, acercar a los legisladores información basada en evidencia científica para que la toma de decisiones sea informada. Por supuesto que la decisión es política, lo que pretenden estas oficinas, o la función de estas oficinas, es que la voz de la ciencia sea una de las fuentes que toman los hacedores de políticas públicas para generar las leyes y las políticas públicas, valga la redundancia. El segundo aspecto es el Technology Assessment, que es la evaluación tecnológica, que es el impacto que tienen las tecnologías en el corto y largo plazo, el uso y la aplicación de la tecnología. Por ejemplo, en la conferencia estuvimos discutiendo en este concepto las infraestructuras críticas, es decir, ¿qué son las infraestructuras críticas? ¿Qué son? Por ejemplo, las redes de suministro de agua, de energía, de luz, de internet, y que no debieran fallar a ningún precio, ¿no? Que el costo de la falla es muy alto. ¿Qué pasaría, lo que ya se está trabajando en Finlandia, en Alemania, si estas potencias que van hacia la electrificación total de sus servicios, qué pasa si hay un blackout, un corte de suministro de energía durante 3 días? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con los celulares? ¿Qué pasa con los sistemas de defensa? Y perdóname, vos llegaste a Berlín. La verdad, por lo que uno sabe, Berlín está atravesada por la discusión energética. Te dicen permanentemente que cuides la energía. Están mirando el próximo invierno con preocupación. ¿Esa fue parte de la agenda o era un tema que no tocaron y que por lo menos escuchaste? No, la transición energética, como decían, es un hotspot, es un tema caliente. Nosotros vemos que Alemania, no solamente por la cuestión energética, esto va a afectar a la población, sino el cuello de botella fundamental es la industria en Alemania, ¿no? Claro. En ese contexto, Alemania va a empezar a comprarle gas a Arabia Saudita a partir de 2024, y tienen serias restricciones para este año. Están muy preocupados con temperatura en los edificios públicos y en las escuelas que no van a superar los 19 grados, en espacios semiabiertos que no van a superar los 15 grados. La primera vez que me ducho con agua fría después de las 6 de la tarde en Alemania. Mirá vos. Yo viví en Alemania 7 años, así que es un tema muy caliente. Nosotros en ese contexto metimos en la discusión que se está dando en este ámbito de la discusión de la electrificación y la transición energética,
¿qué pasa cuando en estos países se discuten estas políticas públicas? ¿Qué pasa en los países como los nuestros, que es de donde provienen los minerales para la electrificación, ¿no? Como el litio, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene nuestro... Sí, pregunta Marquito. Claudio, ¿cómo va? Marco Giorgetti. Preguntarte si podés ponernos en ejemplo alguna de las participaciones de la oficina que han sido convocados o que les han pedido desde los legisladores, y cuáles son los temas que aparecen con mayor que se reiteran más veces, que los legisladores los consultan a ustedes en el trabajo parlamentario. Bueno, el trabajo de la oficina tiene, como vos decís, una arista reactiva, que es reaccionar frente a una consulta de los legisladores, no solamente de los legisladores. Nosotros tenemos un buzón ciudadano, hay muchas de las consultas que nos llegan directamente de la sociedad para que tratemos de avanzar en el debate de ciertos temas, y luego una arista o un lado proactivo con un análisis prospectivo que lo pone directamente la oficina. Nosotros hemos tratado la ley de humedales en el año 2021, este año hemos tratado litio en el año 2021 con 2 informes que están posteados en nuestra página web, que son informes públicos, de acceso público. Este año estamos trabajando en electromovilidad, que se hizo en el mes de agosto, donde estuvieron sentados en el Salón Delia Parodi la parte científica y tecnológica del país, conjuntamente con los sistemas de producción e industrial del país, con las principales empresas productoras de autos eléctricos en la Argentina, y autoridades nacionales y nuestros legisladores. Y ahora el 15 de noviembre la temática es hidrógeno verde y transición energética e hidrógeno verde. ¿Qué rol va a jugar nuestro país en esa agenda? Perfecto. Claudio Fernández, después del regreso del viaje a Alemania. Fernández, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. No, buenas tardes a ustedes. Es Claudio Fernández Autón. No es que me guste llevar doble apellido, no tiene que ver con un origen. Yo vengo de una familia muy humilde. Autón es el apellido de mi madre. No, lo que pasa es que, discúlpame, pero te tenía como Claudio Fernández, por eso estaba mirando las cosas. Pero perfecto, Autón, no, sí. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lourdes, ahí estás. Muy bien. Perfecto. Bueno, por supuesto, noticias muy importantes a nivel parlamentario, así que en lo que esto respecta, por ahora vamos a seguir buscando más testimonios en breves, ¿no? Con lo que vaya pasando en los móviles. Perfecto, Lourdes, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Y ahora es el turno, estamos en el análisis de Germán Martínez, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos. A ver. Me parece que deberíamos arrancar, sabiendo que estamos en el momento de la firma de dictámenes, o llegando a ese momento. Deberíamos arrancar tratando, porque a veces nos quedamos siempre con la última foto de algunas cosas, y me parece que algunas cosas las deberíamos ver un poquito más secuencialmente, ¿no? Porque creo que hay que poner en valor positivamente algunas cosas que hicimos nosotros como diputados y diputadas a lo largo de este tiempo de debate del presupuesto en la comisión. Muchos se lo agradecieron, presidente, usted articuló esos esfuerzos, pero hubo por parte del Poder Ejecutivo Nacional una enorme predisposición del minuto 1 para poder hacerse presente aquí en la Comisión de Presupuesto, inclusive innovando en algunos formatos, como el que nos permitió traer al ministro de Economía, Sergio Massa, en esa reunión que hicimos en Pasos Perdidos. Pero si uno tiene en cuenta la presencia del ministro Massa, si uno tiene en cuenta también la presencia de los secretarios del área, si se quiere, más económica, finanzas, hacienda, política económica, después la importante presencia de ministros nacionales, secretarios de Estado, titulares de empresas, de organismos, llevaba contabilizado hasta el momento en que empezamos a debatir entre nosotros los diputados 32 horas reloj de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo. Alguno podrá decir, bueno, es lo que corresponde, ¿no? Alguno podrá decir eso. Pero me parece que independientemente en estos tiempos donde muchas cosas que se hacen como corresponde pero no se ponen en valor, también nuestra tarea es que los pongamos en valor.
Yo no sé qué respuesta vamos a tener a la hora de firmar el dictamen. De hecho, no lo sé hasta este momento, cómo se va a traducir. Pero nosotros nos queremos quedar, no sé si tranquilos, pero sí queremos dar fe y queremos reivindicar que nos hemos movido a lo largo de todo este debate tratando de tener la mayor cantidad de aportes, inclusive en un elemento que yo no marqué y que fue bastante transversal, porque a lo largo de todo el debate estuvo muy presente, que es qué pasa si existen recursos más allá de los fijados por el presupuesto en función de las cláusulas de inflación, ¿no? Bueno, ahí está el testimonio de Germán Martínez, Serra. Sí, interesante lo que planteaba Martínez porque, a ver, ¿qué es lo que quiso decir Martínez con estas declaraciones? Él lo que puso en evidencia es que ellos, o por lo menos lo que quiso demostrar es que durante este debate, que hay que decirlo, Pato, fue muy amplio, muy plural, vinieron muchos funcionarios a dar sus exposiciones a la Cámara de Diputados, como creo... Yo pocas veces recuerdo un debate tan amplio y se han hecho concesiones a la oposición. Entonces lo que de alguna manera reprochaba Germán Martínez, ya viendo que Juntos por el Cambio no acompañaba el dictamen, le reprochaba que no hubiera una mayor generosidad por parte de la principal bancada de la oposición hacia el oficialismo, ¿no? De hecho, una de las principales concesiones que se han hecho en el dictamen fue la inclusión de esta famosa cláusula para que... La que explicó Heller, ¿no? La inflacionaria. Sí, para bajarlo un poco a la realidad, a tierra, y explicarla para nuestros oyentes, es que si... La inflación supera las previsiones del Ministerio de Economía, que se estima que llegarán a diciembre al 60%, el excedente de esa recaudación tributaria, ¿no es cierto?, no pueda ser distribuida de manera discrecional por DNU. Entonces, lo que pretendió Juntos por el Cambio y logró fue que se incluyera una cláusula para que, en ese caso, en el caso de que la inflación sea mayor y haya mayores ingresos, que esa asignación más allá del presupuestaria, 10% me parece que dice, ¿no? Más allá, exactamente. Si se supera ese ingreso, entonces todas las asignaciones presupuestarias deban venir por un proyecto de ley al Congreso, para que el Congreso lo pueda discutir. Entonces, el oficialismo que respondió, bueno, todo muy lindo, me parece bárbaro, pero ¿ustedes qué garantía me dan de que se van a sentar a la hora de discutir esta eventual ampliación presupuestaria? Y es ahí cuando Juntos por el Cambio también cede y dice, ok, nosotros, ustedes manden el proyecto de ley, nosotros nos comprometemos a tratarlo en un mes. Si en un mes nosotros no lo discutimos, no lo aprobamos, ustedes están en libertad de acción para usar decretos y reasignar el gasto. Básicamente a eso se apunta con a mí esta cláusula. me parece que, a ver, te consulto, creo que lo que decía Germán Martínez, porque él tal vez como jefe de bloque, que es el primer presupuesto que le toca tramitar a Germán Martínez como jefe de bloque, me parece que a lo mejor esperaba el respaldo que no llegó, no firmaron el dictamen. Pero me parece, a mí, los consulto a los dos, que creo que el gran gesto del oficialismo es decir, para el 2023, que es un año electoral, nosotros no hacemos un presupuesto donde haya mucha emisión. Reducimos el déficit, cosa que es un gesto por parte nuestra importante, que también te lo pide el fondo. Y a mí me parece que eso que hace el oficialismo ya está casi pagado por parte de Juntos por el Cambio con la mirada contemplativa que hubo en la primera reunión. ¿Se entiende dónde voy, Serra? ¿Puede haber algo de eso? Yo creo que, intentando lo que... Vos haces eso, yo no te voy a matar, te voy a acompañar. No me pidas que te firme el dictamen, pero te voy a acompañar. Bueno, quizás, me parece, ¿no? Quizás creo que, siguiendo la línea de lo que decía Laura, que el oficialismo, después de todo el gasto que hizo durante el debate de comisiones, de traer a todos los ministros, de dedicarle incluso el tiempo que quería la oposición cuando estaban dadas las condiciones para que el dictamen quizás se firmara la semana pasada, esperaba alguna firma de acompañamiento. No digamos unanimidad. Pero lo que pasa es que ahí viene lo que contás vos, Serra, ¿no? Es tal el lío que hay dentro de Juntos por el Cambio, una atomización, que también cuesta más trabajo encontrar un camino de decir firmemos. No firmamos ninguno y la pelea queda como diluida, me parece. Sí, ¿no? por eso yo creo que la excusa fue... que no es una excusa, está bien el argumento, se incluyeron muchos artículos, de hecho yo no tuve tiempo de analizarlos a todos,
todavía, se dijeron a viva voz, los diputados de la oposición no tenían el texto de las modificaciones que se Heller incluyeron. prometió que empezaba a las 5 cuando termina el partido, dijo, Sí. ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es que no podían firmar un dictamen Claro. con modificaciones en muchos casos bastante sustanciales que tienen que ver con modificaciones tributarias sin ver el articulado, con lo cual es un razonamiento muy atendible. Sí. Pero también hay que decir que anoche ya estaban evaluando no firmar el dictamen por una cuestión de que, bueno, había cuestiones que ellos, por ejemplo, el tema de retenciones, al ver que el oficialismo no cedía, ellos no estaban dispuestos a firmar el dictamen. Y es una bandera esa en el Es una bandera que está la disidencia también, ¿no? Que pueden firmar con este y este artículo que todavía no lo analizamos o que todavía no nos cierra, no lo acompañamos. Voto en general, apoyo en general y no te voy a acompañar en ese artículo, por ejemplo. Sí. No, lo más probable que vaya a suceder, Pato, es que Juntos por el Cambio no firme el dictamen, o sea, ya está, van a ir con ese dictamen las modificaciones que se vayan a incorporar de acá hasta el martes, incluso durante el debate en el recinto el próximo martes, y lo más probable es que la votación en particular, algunos artículos, como habitualmente sucede, bueno, sean discutidos con bastante interés y bastante tensión. El tema de las retenciones al campo va a ser una de esas. Y hoy le pregunté al diputado Sartori y me dice, no me quiero meter en ganado ajeno, dice. Pero ¿cómo está el bloque de Germán Martínez? Porque en algún momento estaba Alderete diciendo que él no votaba. Digo, ¿eso está más o menos ordenado? Sí, uno entiende que sí. Los 3 diputados de Frente Patria Grande, estuvo Itaí Hackman, que formó parte de la comisión, ahí estuvo trabajando y firmó. al lado. Sí, perfecto. Pero Alderete y Caliba... Ahora hay que explicar por qué firmaron. Sí. A ver. ¿Tenemos un ratito? Sí, todo. Hasta las 18 tengo tiempo del mundo. Bueno, tenemos un rato. ¿Por qué firmaron? A ver, firmaron porque finalmente Massa reconoció que debía reforzar las partidas sociales. Sí. El presupuesto original de Massa venía con un fuerte recorte, sobre todo lo que tiene que ver con políticas alimentarias, el plan Progresar. O sea, estamos hablando, a ver, de un país... Me decían que el único que no se afectaba tanto era el potenciar trabajo. El que potenciar los otros no. sí. ¿Viste? El potenciar no, Nos pero maneja sí... Movimiento Evita. Pero ¿no? sí, el plan alimentar, el plan Progresar, esos tuvieron... Perdóname, que ya vienen golpeados por la devaluación, por que la ya vienen inflación, golpeados muy por ahí, golpeados por las la inflación. asignaciones familiares también fuertemente golpeadas, con lo cual, a ver, el oficialismo lo que hizo fue reforzar esas partidas. Ahora, yo pregunté, ¿esto implica un aumento del gasto? Porque acá es, a ver... tenemos que respetar las metas acordadas con el fondo, ¿no? Y si vos aumentás el gasto, no estamos respetando las metas con el fondo. Lo que me explican es, y es lo que me imaginaba que era la respuesta, es que son reasignaciones de partidas dentro del presupuesto. ¿Y de dónde viene esa reasignación? Te pregunto, ¿universidades? Universidades va a haber, hubo un acuerdo entre Porque pensé que a lo mejor había menos para las universidades y más para los planes sociales. No. Ahora te explico dónde viene la reasignación. Vos me interrumpís con el tema de universidades, me sacás de lo que te estaba explicando previamente. Pero, es un viejo matrimonio. Viste, es así. Igual yo te quiero. Bueno, a ver, te cuento lo de las universidades y cierro con eso. Universidades, hubo una reunión la semana pasada entre el ministro Massa con los rectores de las universidades. Massa se comprometió a que iba a respetar la paritaria acordada y ese fondo va a estar en el presupuesto. Listo. Volvemos ahora a las partidas sociales que fueron recortadas alevosamente en el presupuesto de Sergio Massa. ¿De dónde vienen los refuerzos presupuestarios? De una partida bastante enigmática, por cierto, pero que yo conozco bastante porque es muy abultada, que se llama Obligaciones a cargo del Tesoro. Y Obligaciones a cargo del Tesoro se encarga de hacer numerosas transferencias, no tiene, digamos, un ministro, pero es una partida desde donde el Poder Ejecutivo usa habitualmente, es bastante importante esa partida, para realizar transferencias para este tipo de ocasiones. Vos sabés que, mira, yo que te lo nombré al Sogaray, vos tampoco sos de la época de los ATN. Los ATN eran... Sí, soy de la época de los ATN. ¿Viste? Tesoro, claro. Bueno, ¿viste? Bueno, esto puso una cosa parecida a lo mejor. No. De hecho, las obligaciones a cargo del Tesoro...
son multimillonarias, Sí. digamos, exceden muchísimo lo que es la partida de aportes al Tesoro de la Nación, que se nutren de distintos impuestos, ese fondo de aportes, para paliar emergencias, que en realidad se usa políticamente y de manera discrecional. Las transferencias, o lo que tiene que ver con obligaciones a cargo del Tesoro, es como un ministerio más, pero sin ministro. Claro. ¿Me entendés? Es una Sí, sí, sí. jurisdicción que maneja muchas partidas que se van transfiriendo a las provincias, a las universidades, a los ministerios, a distintos lugares. Tapando urgencias a veces. Exacto. Y el manejo de esas partidas son, en general, bastante discrecionales también. No, lo que yo te preguntaba y lo que pensaba, digo, era que de alguna manera tienen que arroparla porque recién llega y es una mujer del presidente puesta por Alberto Fernández. Estoy hablando de Victoria Tolosa Paz, ¿no? Si llegás y te encontrás con un presupuesto licuado, efectivamente. Me parece que de alguna manera van a tener que ayudarla. Bueno, ¿no? olvídate que igual estos refuerzos presupuestarios que anunció recién Heller en la Comisión de Presupuesto, que calmó un poquito los ánimos de los compañeros justicialistas o compañeros peronistas del bloque del Frente de Todos, no van a alcanzar. No, claro. Porque, a ver, está muy bien esta proyección del 60%, pero la mayoría cree que no se va a alcanzar, que no se va a cumplir con esa meta presupuestaria y por lo tanto, digamos, la inflación te va a ir licuando la partida. Exactamente. Obviamente ahí vendrán los refuerzos y es ahí cuando el gobierno, el presupuesto, tenga que ser rediscutido en el Todo Congreso. eso en el medio de lo que va a ser la PASO de agosto y la presidencial de octubre, que se elige presidente nuevo. Así que no es un año... Te voy a dar un dato antes Dale, de irnos a a ver. la Corte. ¿Sabés por qué me decía un diputado de Juntos por el Cambio ¿Qué que por te qué decía? había que votar el presupuesto? Porque dice que el presupuesto está contenida la partida para realizar las primarias y que si no, y que si rechazan el presupuesto se quedan sin partida para las primarias. ¿Qué mejor excusa para el oficialismo decir, apa, la oposición no nos votó el presupuesto, No hay entonces primaria. no hay primarias? Exactamente. ¿Viste? Bueno, estamos con Joe Giorgetti, estamos con Laura Serra, esto es El Análisis. Faltan un par de minutos para las 17, pausa y ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes,
así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. lo que pasa en el recinto, Lo que pasa con las leyes. lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento. te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Creo que Cromañón sirvió para cambiar muchas cosas en la Argentina, ¿no? Y muchas cuestiones, sobre todo de seguridad. Fue un cambio de paradigma también, más allá de lo que nos marcó. Proteger el medio ambiente no se logra con una ley, sino con una legislación razonable y una decisión parte del órgano de aplicación para que se proteja el medio ambiente. Ninguna protección del medio ambiente va a ser viable si hace desaparecer una actividad económica. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejarlos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ahí estamos, esto es el análisis, estamos por DTV, estamos hasta las 18, después llega Amanda Alma con compañeras y compañeros. Bueno, era lo que estaban resumiendo tanto Laura Serra como Marco Giorgetti. Se firmó el dictamen, así que eran 49 integrantes, había 25 votos, como explicaba Marcos. El apoyo del hombre de la provincia de Misiones, Sartori, sí, y el apoyo de García Aresca, con una diferencia de García Aresca, hombre de la provincia de Córdoba, con el tema retenciones. Así es, lo dijiste correctamente. La disidencia en la firma del diputado de Córdoba es en el artículo que da esta facultad al gobierno de poder disponer de las retenciones, de cambios hacia arriba o hacia abajo. Si no lo aclara, había una posibilidad de que la oposición pidiera una redacción que solamente deje la posibilidad de que las retenciones vayan para abajo. Eso no se incluyó y así como está, gran parte de la oposición no lo acompaña. Bueno, una cuestión que yo no la tengo clara la información porque hoy apareció a las 11 de la mañana ya la comunicación de la coalición cívica de que no iba a acompañar el presupuesto,
pero no tengo muy en claro, hasta donde yo sé, cuál es el argumento principal. No sé si objetan el tamaño de la reducción del déficit fiscal, si objetan el tema de retenciones, si están en desacuerdo con el tema del presupuesto para las universidades. La verdad que no está explicitado, pero bueno, es otra de las características. Y después, lo que planteaba Laura sobre las dudas que va a haber en torno a lo que es el ala más crítica de Juntos por el Cambio, el sector que acompaña a Patricia Bullrich. Hablábamos puntualmente de Sánchez, hablamos de Fernando Iglesias, hablamos de Waldo Wolf, y también lo que está pasando con los libertarios que no estuvieron, y tampoco la izquierda, ¿no? Escuché por ahí algún cruce sobre el uso de minutos por parte de Nicolás del Caño con Carlos Heller, sí, pero bueno, pasa por ahí. Pato, perdón, Dime, dale. Perdón, Marcos, Dale. A lo que vos justamente estabas buscando, qué es lo que había dicho Carrió para justificar exactamente. lo de... Seguramente se van a abstener en la votación del presupuesto, lo cual, a ver, no deja de llamar la atención de alguna manera esta contradicción de la coalición cívica. Porque el año pasado, sí, exacto. El año pasado, el presupuesto era horrible, digamos, o sea, era, no se podía, era para la oposición era invotable, porque establecía una pauta inflacionaria del 39% y cuando se empezó a discutir el presupuesto en diciembre, era todas luces que no se podía cumplir esa previsión. Entre otras cuestiones, ¿no? Además, el oficialismo había mostrado una cerrazón bastante fuerte a la hora de incorporar cambios, con lo cual eso generó también bastante tirria, digamos, bastante enojo y malestar en Juntos por el Cambio. Entonces, llama la atención que en aquel momento la coalición cívica decía que había que votar el presupuesto, o decía, bueno, no podemos dejar al gobierno sin presupuesto, y ahora dice que no lo va a acompañar al presupuesto. Y yo creo ahí, lo que dice la coalición cívica, lo que dijo Carrió, que estuvo ayer con la mesa de enlace, o con sectores agropecuarios, dijo que ella, digamos, no estaba de acuerdo con el presupuesto, sobre todo la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de retenciones. Pero yo te digo una cosa, Pato. Decime. Massa, Lilita Carrió no lo quiere a Massa. Desconfía de Massa. No le va a votar un presupuesto a Sergio Massa. Y esa es la verdad de la milanesa. Si vos querés saber por qué la coalición cívica se abstiene, es por este encono personal que existe entre Carrió y Sergio Massa. Bueno, contundente. Un minuto, que tengo que ir con la diputada del PRO por Salta, con Virginia Cornejo. Presentación, a ver. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenas tardes. ¿Está acá en Buenos Aires, diputada, o no? ¿O me equivoco? Carlos, no. Buenas tardes para todos ustedes. No, acabo de llegar a Salta. Ah, ya está. Bueno. Así que, bueno, a ver, diputada, pregunta puntual. ¿Cómo le va al pueblo de Salta con el tema del presupuesto? Por lo que vio en materia de obra pública, digo, ¿está conforme, está disconforme? Seguro, no creo que me diga si está todo bárbaro, no creo, pero a ver, en lo que tiene que ver con la provincia, ¿qué dice Cornejo? Yo quisiera comentarles la mirada que deberíamos tener en estos momentos de la Argentina para aplicar estos presupuestos o para definir estos presupuestos. ¿Qué pasa con el presupuesto para Salta? Y sí, se dicen de muchas obras que después tendremos que controlar si se hacen, y ahí vamos a ir lo que decían ustedes de Lilita Carrió, y enseguida lo podemos ver, versus las obras que necesitamos para producir, para generar trabajo, para salir adelante. Esa es la queja o esa es la preocupación que yo expreso en este presupuesto. Ejemplo, se habla mucho del ferrocarril, o sea, de la recuperación del Belgrano Carga. Yo tengo puentes que se han caído hace muchos años sobre ríos que se lo han llevado y que no los encuentro dentro del presupuesto. No sé si van a incluirlo o no. Estamos expectantes. También tenemos todo lo que se llama el corredor bioceánico,
que atraviesa hasta Bolivia por las márgenes de nuestra Ruta 34, que vendría a solucionar en esta mirada que puso el gobernador de la provincia de Salta expresándose sobre un lugar como Tartagal, que son pueblos fantasmas. Son pueblos fantasmas porque no tienen recuperado su corredor bioceánico y el que trabaja y produce pueda sacar su producción o venderla hacia hacia los países limítrofes, porque tienen cientos de cortes de rutas, porque no solucionamos la problemática del petróleo, y todo esto buscamos que sea tomado en cuenta en la herramienta más importante que van a tener los argentinos. Y acá no voy a si Lilita está de acuerdo o no está de acuerdo, si tiene bronca con Sergio o no. Acá el presupuesto es con esta mirada, la mirada de para lo que debería aplicarse el presupuesto y sobre todo el tema de las obras en cada provincia. La mirada productiva, la mirada de generación de trabajo, la mirada de poder salir adelante. Esa es la mirada de Virginia Cornejo. Está. Ahora, le hago una pregunta, porque usted menciona el corredor bioceánico. Digo, si esto funcionara, si el noroeste argentino tuviese una salida a Chile, que siempre está postergada, la verdad que sería otro escenario económico, me parece, ¿no? Pero, ¿cómo está ese corredor bioceánico? ¿Llegamos a Chile, se sale o no se sale más nada que poco? No se sale. Claro. La última obra importante que vimos hacer fue la obra que se hizo durante el gobierno, la gestión de Mauricio Macri. A ver, la ruta, usted te está refiriendo a la Ruta 51. La Ruta 51 sale de Salta, atraviesa por la zona minera de nuestra provincia, que no solo es litio, es oro, es plata, es cobre, que tenía ferrocarril. No teníamos obra vial porque era una obra que siempre estaba con problemáticas de derrumbes por el lugar por donde la misma va. Durante la gestión de Mauricio se solucionó uno de los graves problemas que teníamos, que era uno de los cuellos de botella donde siempre se llevaba la ruta, las crecidas grandes que nosotros tenemos de nuestros ríos que son de alta montaña. Bueno, no se siguió esta obra. Y perdóneme, ubíqueme geográficamente, digo, ahí Salta limita con Chile directamente y salimos al Pacífico, o se atraviesa, no se atraviesa Bolivia, no, pensé que a lo mejor sale directamente a Chile. Se sale directamente al Pacífico y a uno de los puertos más profundos que tenemos como para embarcar todo lo que produzcamos. Tenemos la problemática de nuestro ferrocarril, la famosa obra del tren a las nubes, todo el mundo la conoce como la tren. Bueno, ese es el tren que va vía Socompa, que sale también a Chile. Pero es un tren, perdóneme, diputada, hasta donde yo conozco, tal vez tengo una mirada muy porteña y muy turística, pero hasta donde uno conoce, el tren a las nubes es un tren turístico, ¿o no? ¿O iba a ir otro? Lo quise llevar a ese nombre porque ahí va a ubicar por dónde tiene que circular nuestro tren carguero. Claro. Por ahí circula el tren que tiene que sacar o traer toda la producción de la Puna, sacar a Chile o traer hacia la Argentina, hacia centros de distribución. Digamos, diputada, digamos todo, digo que también era como muy ambicioso el Plan Belgrano en el comienzo de la gestión de Cambiemos, que después se fue derritiendo, ¿no? Después aparecieron las crisis. En Salta no se derritió. No, en Salta se inició y como quedó con financiamiento, y el financiamiento es un financiamiento chino, que al comienzo de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández se paró, pero después volvió, y tengo que decir con gran satisfacción, de que es una de las icónicas obras que no se paralizaron y que en Salta seguimos viendo que la misma avanza. O sea, lo que debe hacer un país serio, no parar las obras, sino que seguir con políticas públicas que hagan al crecimiento nuestro. Bueno, todo esto le falta, y le falta en algunos lugares. Si yo voy hacia Orán, que también es una salida
a Bolivia, me falta un puente. Y claro. Si yo hago ese puente, que es el puente ferroviario sobre el río Colorado, que no estaba en el presupuesto, que esperemos que lo incluyan, se dice que está en otros convenios, en fin, pero al final tenemos que estar investigando y buscando y tratando de encontrar dónde están estas obras, reitero, de la producción, del trabajo, de las posibilidades de crecimiento. Diputada, estoy haciendo mención de algunas. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Uno de los temas centrales de estos últimos días en la discusión del presupuesto es el transporte del interior. Entiendo que usted está en una de las provincias más importantes del norte, con una capital grande a nivel urbano. Perdóneme, ¿cuánto está el boleto en Salta de colectivo ahora? ¿Tiene el precio? Hoy estamos con paro de colectivo en Salta y siempre estamos pensando en el subsidio, totalmente necesario en el subsidio. Hay la promesa de Sergio junto con nuestro gobernador, quien ha sido el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, o sea, son del sector político, vienen de la misma, de que Salta va a recibir más subsidio, que va a haber una distribución distinta y que va a recibir también subsidio para las zonas tan cálidas que tenemos sobre la electricidad. Y a mí me preocupa. La verdad que no sé de dónde van a sacar esos subsidios. Y ahí vamos a algo central de un presupuesto. ¿Qué dijeron? De que iba a haber una reasignación de partidas. ¿Estará antes que se sancione o después que se sancione? Si es después, ya estamos incumpliendo con el presupuesto. Y pasa a ser una presupuestación de que puede haber una obra, una mejora. Y la verdad que son momentos definitivos para estar debatiendo esto que estamos conversando. Estamos en la búsqueda que se pongan obras que las consideramos importantísimas. Estamos en la búsqueda de que saquemos un dictamen de comisión que no permita las reasignaciones presupuestarias. Estamos en la búsqueda de que este presupuesto no tenga transferencias de partida, que no permita aumentos de impuestos, porque está saturada nuestra gente de los impuestos que tiene que pagar, y descubrimos a medida que va sucediendo los debates de que no estamos de acuerdo en que se bajen partidas presupuestarias como para la niñez. Yo siempre les cuento cosas de Salta. En mi caso, el viernes pasado estuve en una escuela técnica, se llama Vespucio, de General Mosconi, ese lugar donde estaba todo el desarrollo petrolero y gasífero de nuestro norte. Sí. Bueno, nuestros niños de la escuela toman como único alimento una taza de mate y un bollo que le dan generosamente el personal docente de la escuela. Ahora, diputada, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿no? Pero a ver, me estaban mostrando los números, ellos que estuvieron muy atentos, tanto Marcos como Laura, que ahora se incrementan el monto de los servicios de la deuda. Usted dice razonablemente para el bolsillo de que no hay que aumentar impuestos, pero usted también reclama de manera muy entendible mayor asistencia social. Pero ¿de dónde, cómo hacemos con la plata? Porque digo, si bajamos... ¿Cómo? Produzcamos, trabajemos, generemos las condiciones para que eso suceda. Si en Salta tenemos litio, que ese litio se pueda extraer y se pueda comercializar. Sí, coincido. Si tenemos un tren, bueno, amigos, si no invertimos en las obras que permitan que este país salga adelante, la verdad es que vamos a estar siempre en la queja, a ver, ¿con qué pagamos esto? Y no tenemos con qué pagarlo porque tampoco producimos para pagarlo. Y si yo le pongo un cepo a la carne, y menos ingreso. Y si le pongo un cepo al maíz, al sorgo, al coincido, poroto, es una manera de gobernar. Yo coincido, pero los números son después duros y las experiencias de gobierno son complicadas. Mire, este gobierno muestra muy poco, va a querer mostrar el año que viene, va a decir que la economía fue creciendo 3 años seguidos. Y te muestran que en los años de Cambiemos, del 2016, 17, 18 y 19, solo se creció en un año. Yo coincido con usted, pero después cuando te toca es difícil que la economía crezca todos los años. El sostenimiento del crecimiento es difícil. Hay que reducir el gasto público, hay que reducir el gasto
de las empresas, del Estado, que mantienen toda la población, todos los argentinos, y en muchos casos hasta con el hambre de su niñez, a quien no le podemos quitar un plato de comida, porque mal usamos el dinero de los argentinos. Miren, no soy ni feminista, ni soy equilibrada dentro de lo que considero el lugar de la mujer, el lugar del hombre, porque es como debe ser y es de la manera que me... Pero yo me pregunto, hoy, ¿qué es más importante? ¿Nuestros niños que se alimenten bien, que tengan calidad de educación o seguir manteniendo un ministerio de la mujer? Por favor, empecemos a pensar qué es lo necesario para la Argentina. Pero a ver, en todo caso que me ayuden mis compañeros que tienen los números, pero por lo que yo creo, mira, recién hablábamos de justicia, y es cierto lo que dice la justicia. Si vos mirás el presupuesto para la justicia es como muy reducido. Y el presupuesto, ni hablar el presupuesto para el Ministerio de la Mujer, digo, es mínimo, digo. Entonces, me parece que a lo mejor hay un gesto de decir lo cierro, pero no es verdad que yo cierro el ministerio y arreglo el problema de la niñez. Ojalá, pero me parece que acá el gran tema del presupuesto, que no lo puedes resolver, es el gasto previsional. Este es el gran tema. Ahí está la gran cuestión. Sin duda. Sin duda. Claro, y cada vez se profundiza lo otro no te más. alcanza. ¿Y por qué se profundiza cada vez más? Mientras menos aportantes haya al sistema previsional, y no vamos a negar lo que ha caído, el empleo privado que realmente aporta a todo el sistema, y volvemos a esto que veníamos conversando, si no producimos, si no trabajamos, si no abrimos posibilidades, bueno, tampoco vamos a solucionar el gasto previsional. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, si nos ponemos a discutir puntualmente en cada uno de los temas, vamos a encontrar algo que está bien, algo que está mal. Acá lo que nos falla es el manejo de la economía, que los argentinos no hacemos o no nos decidimos a transitar el camino que debemos transitar, que es no gastar más de lo que se tiene y dejar de poner impuestos sobre quienes apuestan a producir, a trabajar y a generar esto que necesitamos. Diputada, ¿cómo le va? Laura Sarra la saluda. Muy cortito y al pie. Pregunta, ¿usted, teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿usted va a votar el presupuesto? ¿Va a acompañar el presupuesto el martes que viene? Laura, no anticipo mi voto en nada que todavía no tenemos dictamen. Hasta que no tengamos dictamen, hasta que no analicemos si las condiciones básicas dentro del presupuesto están dadas o no, no se toman esas decisiones. La verdad es que el país necesita un presupuesto. La verdad es que necesitamos que sea sincero y que en el mismo no se incluyan seguir de una manera con políticas entre comillas, de Estado, porque este país se acostumbró a no tener políticas de Estado, porque cada uno que llega lo cambia. Ahí tomaremos la decisión, que es un debate de bloque. Y voy a algo sobre lo que ustedes hablaban recién. A ver. También dar quórum y después decirnos los enojados, como hacían mención ustedes, y lograr leyes que después son perjudiciales para la Argentina, tampoco es bueno. Es una herramienta política el tema del quórum. Pero bueno, mucho para hablar sobre esto. Lo más importante se tiene que dar, que es que cuidemos a los argentinos dentro de ese presupuesto y que la mirada sea para salir adelante. Y diputada, ¿qué espera? Imaginemos que ya sucedió la votación y está en la planilla con todos los votos. ¿Cómo vamos a ver a Juntos por el Cambio? ¿Con un par de votos en rojo, un par de votos azules y un par de votos verdes, o todos del mismo color? Y si algún día miramos que los votos simbolizan a cada una de las provincias, simbolizan a cada una de las necesidades, simbolizan de alguna manera, no solamente si soy de acá o si soy de allá, simbolizan a los argentinos sentados y representados en ese Congreso. Diputada, un tema. Hablábamos más temprano con mis compañeros de lo que pasó ayer con Esteban Bullrich, que convocó de manera urgente a la unidad. Basta de pelearse, dijo, porque si no los resultados pueden ser muy malos, tratemos de privilegiar las cosas que nos unen, y se sumó muy enfáticamente Mario Raúl Negri.
Primero, porque la verdad que no la tengo ubicada. Por ejemplo, a mí el diputado Torello me llamaba la atención, yo lo tenía como muy macrista, y yo estoy trabajando con Patricia Bullrich. ¿Usted cómo está alineada en el PRO hoy? ¿Está más cerca de quién? ¿De Larreta, de Bullrich, de Macri? ¿De quién, diputada? No, trabajo con Patricia Bullrich. Bueno. Y tengo una mirada clara y es la que yo llevo adelante para hacer política. Estar muy cerca a la gente, muy cerca de sus necesidades y que no todo tipo de arreglo político es válido. Esa es mi mirada para hacer política, esa es mi mirada para estar al lado de Patricia, pero lo más importante, vamos a estar todos juntos defendiendo esa mirada del país que queremos, de las oportunidades, de la libertad, del trabajo, de la seguridad jurídica, donde se hagan las obras que necesitamos para que esto se logre. Bueno, esa es la mirada. Ahora, porque va a tener que ir a terapia, sino, a ver, explíqueme, porque por ejemplo, hoy apareció Macri apoyando un candidato en la provincia de Buenos Aires. Está recorriendo los medios el expresidente de manera permanente. Publicó 2 libros. Pero no hay nadie del PRO que esté con él, están todos con Bullrich o con Larreta, no me termina de cerrar eso. ¿Cómo se explica? Todos estamos juntos, yo siempre dije usted está con Bullrich, miren, me dice. Pero por favor, estoy dentro de Juntos por el Cambio y Mauricio todavía, Mauricio no es candidato en este momento, ha publicado un libro que ya lo empecé a leer y me encanta cómo relaciona a la vida deportiva el libro de Mauricio, porque de ahí sacamos valores, convicción, trabajo en equipo, en fin, esto que tanta falta le hace a la Argentina. Eso no está definido. Lo pueden definir los argentinos entre Patricia, Horacio o Mauricio, si Mauricio decide presentarse. ¿Por qué no darle la oportunidad a los argentinos de que sean quienes decidan esto? Pero hoy es Patricia y es Horacio, dentro de mi espacio, quienes tienen las posibilidades o quienes están apostando fuertemente a la presidencia. Dentro de estos 2 que apuestan fuertemente a la presidencia de los argentinos, acompaño a Patricia. Estamos. A Vidal no la nota usted, no la tiene, A Vidal me parece un encanto, una dirigente de primer nivel, estuvo acá visitándonos en Salta, pero mi definición está clara. Acompaño en esto, pero después de que se defina quién va a ser el candidato, lo que sí sabemos es que vamos a estar todos juntos. Diputada, la llevo a otro tema que tuvo mucha actividad en las últimas semanas en el Parlamento y veo que usted integra la Comisión de Discapacidad. Se viene discutiendo mucho varias normativas en la Comisión de Discapacidad, sobre todo una propuesta Juntos por el Cambio, que es el tema del certificado único de discapacidad, agilizar ese trámite, modificar, actualizar la ley sobre los certificados de discapacidad. ¿Están cerca de sancionar una ley en cuanto a la discapacidad? Mira, creo que hay una enorme injusticia en algo que se sigue sin sancionar, que es que exista el certificado único de discapacidad permanente o como queramos ponerle, que significa que quienes tienen una discapacidad irreversible tengan que ir cada tanto tiempo a decir mi discapacidad es irreversible. Me parece que esto, y si bajamos a las provincias, bueno, colas interminables, turnos que no se dan, certificaciones que se pierden o carnés que se vencen, donde se pierde la posibilidad de recibir hasta la atención médica o la atención de recuperación o de mantenimiento que necesitan nuestras personas. A esto le tenemos que decir CUT, o sea, Certificado Único de Discapacidad Permanente urgente, porque es de urgencia que lo tengamos. También debemos tener fe de vida y se habla mucho de una nueva ley de discapacidad. No estamos compartiendo todavía ningún informe sobre esta nueva ley de discapacidad que se la presentaron, parece que hasta el Papa, pero no a la Comisión. Así que bueno, esperemos, y por lo que como van las cosas, si ni siquiera se apuran en sacar este CUT antes que termine el año,
bueno, qué irá a pasar con esta nueva ley de discapacidad que conoce el Papa y no conocemos los argentinos. La diputada Cornejo, que hoy no nos atendió bien, te diría Serra, porque a veces nos atiende con un fondo, una ventanita, mostrando montañas salteñas. Hoy dijo, atiendo en otro lado, dijo. Y así que bueno. Diputada, sí, la debe. Diputada, gracias, hasta cualquier momento y buenas tardes. Chau, chau. Como siempre, un gusto. Un fuerte abrazo para todos ustedes y sigan transmitiendo todo esto porque realmente hace falta. Ahí estamos. Bueno, vamos enseguida con la citación a la sesión de la próxima semana, pero después yo no termino de entender mucho esto de que están todos con Bullrich, la verdad. Yo no me cierra a mí eso, en serio. Veo que no estás con Bullrich vos. No, sí, la conozco mucho, pero no es que esté, pero esto de que Macri, la verdad... Es que Macri no es candidato, eso es lo que te dicen los bullrichistas. Sí. Me parece a mí, la verdad hoy me decían a mí que no. Yo creo que en marzo, como dice él, el tema que él tiene era más o menos el problema que tenían otras, que es mucha opinión negativa. Si esa opinión negativa empieza a bajar, me parece que... Se va a ver tentado. Me parece, claro. Y cambiaría bastante el escenario. Y yo me come la ansiedad, pero ¿qué habría? Claro. ¿Una interna de 3 habría, por ejemplo? No, yo creo que... De Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta y de Macri. O alguno se bajaría. Si Macri es candidato. Y el PRO dividiría muchos votos frente al candidato que pueda llegar unificado del radicalismo en la interna. Porque te digo la verdad, estamos atravesando un momento donde, bueno, la personalidad de Cristina Fernández obviamente que es muy fuerte, pero no es la presidenta, está Alberto Fernández. Digo, si la presidenta es hipotéticamente Bullrich con un Macri que no es el presidente, bueno, es una cuestión también que habrá que saber administrar, me parece, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero eso me llamó la atención. Ella, Torello, me dijo, estoy trabajando con Bullrich, me dijo Torello, sí. Así que bueno. Vamos con la convocatoria, tenemos algo porque acaba de salir, como decía Carlos Heller, faltaba la oficialización, pero es la convocatoria para la sesión del próximo día 25. Tengo el agrado de dirigirme a diputadas y diputados a fin de poner en su conocimiento que se ha fijado el martes 25 a las 12:30 con el objeto de celebrar la sesión especial pedida por Germán Martínez y otras diputadas y diputados a fin de considerar el expediente 2022-0038, el mensaje 35/22, proyecto de ley del 15 de septiembre de presupuesto general de la Administración Nacional para el año que viene. Firma el secretario parlamentario Eduardo Cernul. Así exactamente, que bueno, y tenemos la convocatoria firmada por Germán Martínez, Paula Penaca, Luis Di Giacomo, de Provincias Unidas, Diego Sartori y después varios nombres del Frente de Todos. Es decir, el pedido de sesión con firmas del Frente de Todos y de Provincias Unidas. Y decime, obviamente que uno sabe que el presupuesto es un texto largo, no es una ley sencilla, pero por eso, por el tamaño, ¿se están pensando en 20 horas de sesión? Y porque normalmente en los debates de presupuesto casi todos los diputados quieren hablar, claro. Quieren decir algo, destacar alguna obra de su provincia, alguna gestión particular, o, si sos de la oposición, hacer las críticas particulares en cada área al que te dedicas puntualmente. Sí, no, siempre el presupuesto ha sido largo. Es largo y casi siempre se trata en una sesión única, ¿no? Como tema principal. Bueno, me dice la productora, efectivamente, eso necesitaba Cami, me parecía que era Palazzo, pero vamos con el diputado del Frente de Todos y además titular de la bancaria, estaba trabajando y al lado de Heller. Esto decía el diputado Sergio Palazzo. A ver. Bueno, en principio celebrar que ha sido una discusión extensa, donde han estado, como ustedes recién lo decían, desde el estudio todos los funcionarios que se requirieron. Vino incluso el presidente del Banco Central, que no es parte del presupuesto, pero lo había pedido la oposición y estuvo. Se han atendido diversos reclamos, diversas posiciones, y bueno, se ha obtenido un dictamen para que pase a sesión para la semana
semana que viene, y también se han atendido diversos pedidos que ha hecho la oposición y que han sido reconocidos por ello, tanto el tratamiento por la cantidad de funcionarios, la cantidad de evacuación de dudas, y también porque han sido atendidas algunas posiciones de ellos. Esperemos que en el recinto acompañen también o acompañen el presupuesto. Sí, diputado Palazzo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Melina Flederman lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo calificaría la presentación del informe de presupuesto que hizo Sergio Massa cuando él llegó aquí al Parlamento? Dijo que ante todo iba a ser un presupuesto prudente y ajustado a la realidad. ¿Le parece que esas fueron finalmente las características que tuvo este presupuesto? Sí, es un presupuesto que tiene una previsión de gasto realizable, con una previsión inflacionaria también, con una estimación inflacionaria de este año también, que está más o menos en el orden de lo que va a pasar en la inflación. Así que creo que el ministro lo planteó con mucha solidez al presupuesto cuando vino, y parte de esa solidez y de esa predisposición a contestar preguntas que se efectuaron es el reconocimiento que se ha obtenido por parte de la oposición y por parte de haber podido terminar con mucha tranquilidad este presupuesto, a diferencia de lo que fue la discusión del año pasado. Bueno, muy bien, estamos en el análisis, Vamos con el señor Marco Giorgetti. Y Giorgetti, ¿de qué hablamos, por favor? A ver. Bueno, para cambiar un poquito de tema de lo que es el presupuesto que nos hemos abocado esta hora y media del programa, uno de los proyectos que se trató esta semana en comisiones y que tuvo dictamen en una reunión conjunta de Relaciones Exteriores y Culto y Mujeres y Diversidad, estamos hablando de la Convención de Belén do Pará, proyectos varios presentados, entre otros Eduardo Valdés, Karina Banfi, es decir, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, para que esta convención, este tratado, obtenga rango constitucional en la legislación nacional. Es un proyecto que lo que hace es ratificar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocido como Convención de Belén do Pará, que es la ciudad brasilera en donde se celebró esta convención. Además de este dictamen de estas dos comisiones, Relaciones Exteriores y de Mujeres, ya venía con dictamen de asuntos constitucionales, es decir, aquí el oficialismo apuró este tratamiento para dejarlo listo para el recinto. ¿Qué dice esta convención y lo que busca ratificar y darle orden constitucional? El Frente de Todos, con apoyo de Juntos por el Cambio, con el resto de los bloques, obviamente, vamos a estar repasándolos en la siguiente placa. A ver. ¿De qué va esta convención? Siguiente placa. ¿Qué es esta convención? Bueno, firmada en 1994. Estamos ratificando y dándole orden constitucional a algo que firmamos hace 28 años. Si no hago mal los cálculos, establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Los estados parte acordaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, lo que hoy conocemos un poco como las bases de lo que se quiere, las reivindicaciones de género o el feminismo. Pero bueno, obviamente puesto en el contexto de 1994 tenía otro sentido. Estamos corriendo bastante por detrás en términos legislativos al incluirlo como rango constitucional con esta demora. Y lo marcaron algunos diputados. Siguiente. La Convención en su artículo 1 entiende por violencia contra las mujeres a cualquier acción o conducta avanzada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y reconoce 3 tipos de violencia contra la mujer: física, sexual y psicológica. Y en la siguiente placa están los derechos que consagra esta convención, que es un poco más bajado a tierra de lo que estamos ratificando como orden constitucional. Varios derechos que son a esta altura como obvios. Y yo marqué uno solo. Marco, ¿y por qué se tiene que ahora este dictamen se tiene que convalidar 28 años después? No entiendo. ¿Por qué es esto ahora? El Congreso está
dando como algo que firmó, el Estado se comprometió y lo está incorporando convalidando con una demora importantísima, sí, pero convalidando al fin algo que ya firmó como Estado parte de esta convención. Siguiente placa. Derechos que consagra. Una lista enorme de derechos que consagra para la mujer. Yo marqué uno solo, que me parece que puesto en el 1994 tenía un sentido, y uno puede ver que la legislación fue avanzando en para darle este derecho a la mujer, que es derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, puesto en 1994, cuando había recién sancionada la ley de cupo legislativo. Hoy ya paridad de género tuvo cierto sentido, hoy ya está llegando tardísimo el tema de la Comisión de Belén do Pará al rango constitucional, pero de todos modos el Congreso está abocado en discutir esto. ¿Y esto cuándo se va a votar? Bueno, está listo para llevarlo al recinto. Dentro de la cantidad de sesiones que quiere hacer el oficialismo en noviembre, podría ingresar. Una última placa con lo que veníamos reflejando, que dijo Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres. Esto es una comisión de 1994, por lo cual tenemos un retraso importante de incorporarlo a la Constitución en este momento. Todas las instancias que nos permitan ir en un proceso de erradicación de la violencia por motivo de género nos va a encontrar trabajando en esa línea. Es decir, esto no va a solucionar nada ni va a sumar, pero viene en línea con lo que venimos trabajando y es un paso más para tratar de erradicar la violencia por motivo de género. Bueno, muy bien, caballero. Tomamos un poquito de agua, nos queda el último tramo. Recordamos entonces lo que va a acontecer, sesión para el próximo martes 25, el dictamen que está firmado por el oficialismo y por 2 o 3 diputados más. Habíamos visto a la posibilidad de que se sumara después Juntos por el Cambio, habrá que verlo, pero está el dictamen y el tratamiento es, recordamos, el martes venidero. Fue muy puntual, sí, un type. García Aresca. Bueno, García Aresca importa. García Aresca importa porque es diputado, es cordobés, integra el bloque del schiarettismo y es intendente de San Francisco con uso de licencia. Y es interesante porque yo hablaba con él la semana pasada y de esto también yo lo linkeé con Germán Martínez cuando uno dice, a ver, ¿por qué el colectivo en una ciudad cualquiera de provincia vale 3 veces más? Bueno, es el aporte que hay a nivel nacional, que es 1/3 de lo que pasa en AMBA. Pero lo que decía García Aresca es, bueno, pero ¿y por qué no hay algún aporte de la provincia o del municipio? En San Francisco, mi ciudad, yo también subvencionaba el pasaje en colectivo y por lo tanto, si eran 90 acá, 25 acá, perdón, y 80 en alguna provincia, a lo mejor en San Francisco había un auxilio, un alivio y el boleto terminaba costando menos. Y ese era un camino que intentaban algunos. Que no la ponga la Nación a La Plata, que la pongan las provincias o que la pongan los municipios. No, que ya la están haciendo. Y claro, les pedí un poco más. No. En el caso de García Aresca, él decía, yo pongo, y podrían poner otras ciudades. Decía claro, él. el tema es así, Pato. Es verdad lo que vos mencionás y es efectivamente así como lo menciona García Aresca. Hoy por hoy, en la tarifa de los boletos, el boleto, hoy está subsidiado por 2 vías. Claro. Tiene subsidios de la Nación, subsidios de las provincias y en algunos casos también subsidios de los municipios. Claro. Eso es así hoy, claro, ¿no? Entonces lo que están reclamando en el interior es que aumente la porción que corresponde de los subsidios de la Nación. Entiendo, ¿Por qué? Porque como los boletos o como el costo del transporte se está quedando muy por detrás de la inflación y el Poder Ejecutivo no está enviando en tiempo y forma o conforme al ritmo de la inflación los recursos necesarios, entonces las provincias y los municipios tienen que poner más de su parte para tratar de cubrir buena parte del valor del boleto y que no encarezca el valor y así impacte todo en el bolsillo. sigue siendo más caro. Y así todo sigue siendo más caro. ¿Y por qué sigue siendo más caro? Porque hay
una mayor asignación de subsidios a la AMBA. Claro. ¿Por qué? Y no es provincia de Buenos Aires, No, solamente el AMBA, es Capital Federal y conurbano. Porque en provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof también subsidia el boleto. Sí. Y hay una razón siempre política, porque la verdad, si acá la gente se enoja porque el boleto es de 90 pesos, somos 15 millones. Y es el eje del gobierno nacional. Sí. Y son 15 millones de personas enojadas. Si se enojan porque el boleto está caro en una ciudad de 30.000 habitantes, el lío es menor también. No, pero el por tema... eso se los atiende mejor acá, me parece. No, pero acá hubo un conflicto político de envergadura ayer, porque, anteanoche, justamente la UTA anunció un paro por 72 horas la semana que viene. Recordemos que hace una semana atrás hubo un paro de 48 horas. Y vos que sos del interior, Pato, como yo, sabemos que el transporte público de colectivos es clave, porque allí no hay ni trenes, no hay subte, no hay tranvías, no hay otro tipo de... Y en ciudades medias es más complicado, porque en las chicas a veces tenés la moto para alguna gente, ¿no? No, claro. Una ciudad de 50.000 habitantes, pero en Santa Fe, Córdoba, Salta no tenés colectivo y no hay nada. Exactamente. Además, tratándose, por ejemplo, de mi ciudad de Córdoba, son ciudades muy extendidas territorialmente, ¿no? O sea, quizás no tenemos la cantidad de habitantes que puede llegar a tener Capital Federal, pero la extensión es mucho mayor que la Capital Federal. Entonces, a ver, justamente lo que planteaban ayer. Entonces se necesita el transporte funcionando, porque de otra manera se paraliza todo lo que tiene que ver con la educación, con la sanidad, obviamente con la actividad económica, etcétera. Y son 72 horas de paro, que realmente es un calvario. Y un dato más que enrarece el tema. Interior. Me dicen que la interna en UTA, que era más tranquila, ahora hay 2 candidatos en UTA, así que eso también le pone un poco más de tensión. Bueno, en las últimas horas hubo un acuerdo, Pato, Hubo un acuerdo, porque recordemos que acá hay 2 planteos respecto del transporte del interior. Por un lado tiene que ver con los fondos para terminar el año 2022. El COFETRA ayer reclamó una suba de 13.500 millones de pesos para llegar a fin de año sin paros. Es decir, subir la actual partida de 46.000 millones a 59.500. Finalmente esto se habría alcanzado, y te lo pongo en potencial porque esto hay que verlo en el papel, pero se habría alcanzado este acuerdo en las últimas horas en el Ministerio de Trabajo, con lo cual en principio se desactivaría, veremos porque todavía no hay una comunicación oficial de la UTA, el paro, la paralización del servicio para la semana que viene. Eso fue merced a una presión inmensa que se realizó desde el Congreso Nacional en la Comisión de Transporte, que amenazaban justamente con, presionar con un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que finalmente desembolse ese dinero, esos subsidios. Finalmente esto se desactivó, se atemperaron los ánimos. Hoy en la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller se limitó a anunciar que para el año próximo va a haber un aumento de 85.000 millones, que va a ser el piso. Exactamente. Y lo dijo clarito, el piso. Y se lo formuló justamente a quien vamos a ver en minutos nomás, a Ignacia García Aresca, de Córdoba, que fue uno de los que impulsó el planteo. Tengo un dato enseguida que me están dando sobre el tema de Belén do Pará, así que acá están atentos, gente que está trabajando en oficinas, escuchó lo nuestro y tengo un dato para enseguida. García Aresca, como decía Laura Serra, a ver. Un tema que viene pasando año a año. El año pasado tuvimos esta misma situación cuando tuvimos que plantear el presupuesto, un presupuesto que no se votó, se recondució, donde tiene una partida de 38.000 millones, que es la que figura en el presupuesto, más allá de que después, con un compromiso del que hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, había dicho que iban a ser 46.000 millones. Y después fuimos y tuvimos una reunión en la Comisión de Transporte que quedamos con una resolución de 59.500 millones. Que esa resolución hoy está en presupuesto y que todavía no la pudimos tratar. Creo que cuando empezamos a hablar, y si uno se pone a mirar los números, vemos que del año 2021 al 2022, que el presupuesto era de 28.000 millones y que pasamos a este año
a 38.000 millones. De lo ejecutado hasta el momento, que va a ser en octubre, van a ser 31.000 millones. Quiere decir que, como recién también lo explicaba, no se condice para nada con el nivel de inflación que tiene este país. Y que va más allá de la microeconomía, sino que es de la macroeconomía que nos hace estar en esta situación. En una situación donde, si uno se pone a ver entre el porcentaje del año 2021 al año 2022 en 38.000 millones, no llega al 31%. Quiere decir que vamos a terminar el año con una inflación del 100%, 98, 95, según cada uno de los organismos. No vamos a estar atrás y como decía recién quien hablaba, el déficit es grandísimo. Bueno, ahí está el testimonio de García Aresca y gente que sabe, que estaba viendo el tema de Belén do Pará, me dice: lo que se está trabajando con la convención de Belén do Pará es darle jerarquía constitucional. Como decías vos, Argentina ya firmó y ratificó y está obligada por la convención, pero lo que se busca es que esté al mismo nivel de la Constitución como otros tratados de derechos humanos. Yo por eso preguntaba por qué esto de Belén do Pará, que data del 94, 28 años, y que parecía tener una línea argumental que era como de otro momento, efectivamente. Sí, como que ya hemos cumplido varios de los preceptos que disponía en su momento, ¿no? Pero repito, es para que esté al mismo nivel constitucional de otros tratados en torno a derechos humanos. Si uno mira la parte donde especifica igualdad o mayor lugar en la toma de decisiones, y uno mira el Gabinete Nacional, ahora se sumaron varias mujeres, pero en un momento el lugar de la mujer estuvo reducido en el Gabinete Nacional, ¿no? Sí, claro. Si se puede poner algún tipo de se puede fijar, cupo, no sé si puede, sí, un cupo en los gabinetes o en la función pública basado en el rango constitucional de esta convención, puede ser un fundamento. Sí, hay un tema ahí, ¿no? Pero digo, mientras tanto hay cuestiones que son como inexplicables. Que no se haya ocupado el lugar de Hayton de Nolasco, por ejemplo, ¿no? Que no se haya puesto de acuerdo con una mujer para completar la corte, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí no hay una cuestión de género, hay una cuestión de que no hay ya sé, pero que la cuestión de género te podría ayudar, porque decís, bueno, mira, vamos a elegir, tiene que ser una mujer, ¿viste? Digo, sería un camino un poco más accesible, me parecía, pero bueno. Sí, hay acuerdo con que tiene que ser una mujer, pero no está tipificado en ninguna norma, digamos. Bueno, digo, en la sesión del próximo martes se trata exclusivamente de presupuesto, ¿no? ¿Qué más querés, Pato? No, viste que a veces... No, 20 en algún momento se pidió esto de transporte. 20 horas es poco, entonces... La emergencia. ¿Así? Y en algún momento la oposición imaginó que primero tratemos la emergencia y después el presupuesto, pero bueno, se solucionó. Pero dice Serra que eso está... Se solucionó por otras vías. Sí, porque digo, sin saberlo, pero había habido una reunión el martes donde estuvo Massa y donde estaban los gobernadores, me parece que se fueron resolviendo un montón de cuestiones ahí, ¿no? En la reunión del Norte Grande que celebró Massa en Santiago del Estero con gobernadores de justamente las provincias del norte del país, se destrabaron varias cuestiones, entre ellas lo del subsidio de transporte. Ahí es donde se fijó el piso de 85.000 millones, que dicho sea de paso, te decía, es un piso que se va a ir actualizando, ¿no? Que eso de alguna manera también dejó tranquilos a hombres como García Aresca. Se va a establecer un mecanismo para una actualización de esa cifra. Pero también el gobierno se reserva una carta que tiene que ver con la instrumentación de la SUBE en todo el país. Porque hoy la SUBE... Perdóname, ¿está Córdoba y alguna otra provincia? ¿Cuántas son las que quedan afuera? Muy pocas, me parece, provincias, ¿no? Que quedan afuera de la SUBE. No sé cuántas son, la verdad. Salta también. Creo que también. No sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, la cuestión es que se estableció todo un mecanismo para que las provincias se vayan adhiriendo a un boleto federal. Ahí estamos, ella es Laura Serra. Laura, muchísimas gracias, nos estamos viendo en cualquier momento, señora. El señor es Marcos Giorgetti, gracias Marcos. Enseguida la continuidad en DTV, nada más, muchas gracias, buenas tardes.